Hola, ¿cómo están? Hoy es 30 de mayo de 2025. Quiero contar, no sé si llamarlo testimonio, aunque sí, porque es una experiencia personal, pero quiero contar algo en lo que durante mucho tiempo fracasé y me ayudó mucho el entenderlo y el dejar de hacerlo, porque estaba volviendo mi vida espiritual muchas veces como un set de exigencias. Y a veces, aunque el día estaba lleno de actividades, entre comillas, espirituales, faltaba el disfrute, el gozo, la paz verdadera. En varios audios hemos hablado de que hay herramientas y que hay principios. Primero vienen los principios que son inamovibles y en base a estos principios existen herramientas para aplicarlos. Durante mucho tiempo, habiendo entendido que en la vida cristiana, como dice Elena de White en Testimonios para la Iglesia, la oración y la meditación son necesarias para crecer en la gracia. Es decir, yo no puedo reemplazar la oración por nada, o la meditación, ya sea en Dios, en la Biblia, en un libro cristiano, en la naturaleza, no puedo reemplazarlos. Es la base. Y uno podría decir, ¿y el testimonio? El testimonio también, pero va a venir como un resultado de haber practicado estos dos principios. Pero, ¿y los frutos? Los frutos va a venir como una consecuencia, resultado, efecto de la causa, que es la oración y la meditación. Y pero la obra por el prójimo, el acto, la acción va a ser la consecuencia de un corazón transformado que lo hace por amor y no porque está bien, porque se supone que es lo que hay que hacer o para que a uno lo elogien, etcétera, etcétera. Nuevamente es un resultado. Entonces, habiendo conocido de hablar con Jesús como un amigo y de meditar en su palabra por un intervalo de tiempo determinado, empezó al principio esta exigencia de tener estos minutos de oración y estos minutos de meditación en la Biblia. Y empezaron estos principios en convertirse en disciplinas espirituales inamovibles, en las cuales si no hablaba con Jesús como un amigo y si no meditaba en la Biblia, entonces estaba fallando. Pero a medida que uno va caminando con Jesús, se va dando cuenta que si bien la oración y la meditación de la Biblia son dos principios, hay muchas formas de aplicarlo, que aquí es lo que llamo las herramientas. Es decir, hay múltiples formas para practicar la oración y múltiples formas para practicar la meditación. Por ejemplo, yo puedo orar en mi mente, sentado en una silla, en el jardín de mi casa. Puedo orar en voz audible mientras camino en la naturaleza o en una plaza. Puedo escribirle en una hoja 4 con una lapicera azul lo que estoy sintiendo en mi corazón. Entonces hay varias herramientas para el mismo principio espiritual. Cuando empecé a descubrir esto, empecé a querer encontrar esas herramientas que funcionaban conmigo y qué herramientas le funcionaban a gente en el pasado para ver si las podía aplicar a mi vida. E incluso cuando empecé a leer diferentes libros cristianos, sobre todo de testimonios o de oración o de relacionamiento con Dios,
empecé a ver que muchas de esas herramientas, sin darme cuenta, yo también las estaba aplicando, con sus propios matices. Pero ¿qué pasó? Empecé a cometer, creo yo, uno de los errores más sutiles en la relación con Jesús. Vamos a hacer una analogía para que se entienda. Supongamos que voy con mi esposa a merendar en determinada cafetería. Nos pedimos un combo de merienda cada uno y ese día la pasé espectacular. Ese día, esa tarde y ese combo me pareció riquísimo, maravilloso. Ahora, al otro día, digo, bueno, tengo que pasar tiempo con mi esposa. Quiero ir a la misma cafetería, a la misma hora y pedirme el mismo combo. Pero pueden pasar varias cosas. Primero, podemos ir quizás a la misma hora, al mismo lugar y pedirnos el mismo combo, pero de repente la experiencia de esa tarde no fue tan espectacular como el día anterior. ¿Por qué? No lo sé. Quizás los temas de charla no fueron los mismos, quizás la espectacularidad del combo probado por primera vez no es la misma que siento al probarlo por segunda vez, pero yo sigo insistiendo en que todos los días quiero volver a experimentar eso maravilloso a la tarde en esa cafetería con ese combo. Y empiezo a sentir culpa si no voy con mi esposa a esa cafetería y a comer ese combo de merienda. Y si se hace tarde y es el horario de cena, uy, no fui a la merienda. O si es temprano y es horario de desayuno y todavía no está ese combo, no, pero yo quiero ese combo. ¿Por qué hago esta analogía? Porque esto es justamente como, por ejemplo, practicar alguna herramienta espiritual determinado día y disfrutarla mucho y pretender y exigirse uno mismo de que todos los días tiene que usar esa misma herramienta. Muchas veces me pasaba que quizá una mañana, leyendo quizás el deseo de todas las gentes, Jesús me hablaba maravillosamente, me emocionaba o meditaba la historia y la disfrutaba a más no poder. Y llegaba el día siguiente y quería usar esa misma herramienta espiritual, meditar en el deseo de todas las gentes, pero no obtenía la misma experiencia y me frustraba. Estaba queriendo usar siempre la misma herramienta en un día distinto. Entonces esto empezó a frustrar mi experiencia diaria, hasta que Jesús me enseñó y me hizo darme cuenta de que cada día es un día nuevo, que la experiencia de ayer no necesariamente va a ser la de hoy, y que la herramienta que usamos ayer no necesariamente es la misma que vamos a usar hoy, pero siempre cada día va a haber herramientas disponibles para usar. Entonces empecé a leer un poco más mi interior y a adaptar mi relación con Jesús a cada día según como yo esté. Por ejemplo, si de repente un día me levanto ansioso y tengo muchas ganas de caminar y estar verborrágico con él, utilizo esa herramienta. Camino, hablo en voz audible y mucha oración, mucho monólogo. Pero quizás otro día estoy tranquilo, estoy calmo. Y ahí, en lugar de querer forzar la herramienta de caminar de un lado al otro y orar en voz audible, me siento tranquilo en la reposera con un cuaderno, una lapicera, a conversar en mi mente. Es decir, el principio de la oración y la meditación sí o sí tienen que estar, pero la herramienta la adapto según como yo esté internamente. Pero luego vino otra dificultad más, que muchas veces uno tiene los mismos estados internos, pero el exterior cambia.
Hay determinadas actividades que hay días que las hacemos y otros que no. Hay responsabilidades que tenemos algunos días y otros no. Hay situaciones totalmente inusitadas o que generan incertidumbre o que no fueron planificadas que suceden el día de hoy y que no pasaron ayer o capaz no pasarán mañana. Y entonces empezaba el gran error, nuevamente, de querer usar las herramientas que usaba cada mañana sin importar el estado exterior de las cosas. Por ejemplo, y de eso me terminé dando cuenta esta semana, y Jesús me ayudó esta semana con este asunto. Todas las mañanas, desde que nos mudamos, han venido siendo bastante parecidas. Mañanas tranquilas, donde usualmente las tareas que tengo para hacer son las de la casa, y luego comienzo a trabajar cuando ya pasé tiempo con Jesús. Pero esta semana pasó algo distinto, diferente. Teníamos obreros trabajando en casa. Y claro, las mañanas ya no eran tranquilas. Uno tenía que estar atento a la necesidad de los obreros. Ya no podía estar simplemente si estaba tranquilo en la reposera leyendo algo, anotando, o encerrarme en una habitación y pasando tiempo solo. Aunque mi interior estaba de determinada manera, el exterior había cambiado. Los primeros días sufrí. Sufrí por el recuerdo de las lindas actividades con Jesús pasadas y la ansiedad de decir, en este escenario no puedo realizarlo. El primer día no fue bueno, el segundo día tampoco, pero después, cuando justamente fui y le manifesté esto a Jesús, Jesús me ayudó a entender. Otra lección para aprender. Adáptate. Adapta tu vida espiritual conmigo según lo que esté pasando en el día. Entonces cuando empecé a ver eso, le dije, Jesús, claro, van a estar los obreros toda la semana, eso no lo puedo cambiar. Y qué bueno que estén para que dejen la casa más linda. Pero yo ahora voy a adaptar mi relación usando herramientas espirituales que sí puedo usar en esta situación. Entonces en este caso no pude escuchar los audiolibros que quería escuchar, ni tampoco tenía la calma para leer tranquilo sentado. Entonces implementé más la oración, orando mientras iba para un lado, orando mientras compraba un material, orando mientras iba para el otro. Entonces, al no enojarme o sentirme culposo porque no podía tener la relación que yo quería tener usando las herramientas espirituales que yo quería usar, me adapté. Y al adaptar las herramientas, en lugar de nadar contra la corriente, volví a descansar. ¿Qué lección me fue dejando Jesús a lo largo de todos estos años y sobre todo ahora? Que los principios de oración y meditación son innegociables. Tienen que estar todos los días e incluso deberíamos llegar al punto de que estén todo el tiempo, todo el día. Pero lo que nosotros, según nuestra personalidad, según cómo estén la situación en nuestro exterior y según cómo estemos nosotros interiormente, tenemos que buscar en la caja de herramientas espirituales cuáles son las que podemos usar para permanecer ese día. Disfrutarlas, usarlas y al otro día vuelve a hacer algo diferente. Vuelvo a abrir la caja de herramientas viendo cómo está siendo el día, cómo estoy yo interiormente y adapto esas herramientas a mi interior y a mi día y no al revés. Porque si no, podemos correr el riesgo de terminar siendo esclavos de disciplinas espirituales y vamos a terminar culposos y religiosos en lugar de estar en una amistad con Jesús y disfrutando.